dirigentes de distintos puntos del país, concejales, concejalas. Quería transmitir nuestra posición, ¿no?, con mis palabras, pero que espero sintetice lo que pensamos y sentimos muchos. Para los que no saben, el Frente Patria Grande es una organización que fundamos en 2018. Militantes relativamente jóvenes y lejanos a la política tradicional, cuando el macrismo aceleraba sus políticas de exclusión y arreciaba en toda América Latina la ofensiva contra los procesos políticos populares. Con todos sus errores, el ciclo político regional surgido en los albores del siglo XXI rompió con el paradigma neoliberal y enterró al consenso de Washington, permitiendo avances sociales y económicos indiscutibles en toda la región. Como represalia por los aciertos, no por los errores, por los aciertos, estos procesos y sus líderes fueron demonizados y perseguidos. El legado de Hugo Chávez fue pisoteado, se convirtió en innombrable. Lula pagó con la cárcel haber luchado contra el hambre en Brasil. Correa, traicionado, tuvo que partir al exilio en Bruselas. Evo sufrió un golpe militar asesino y racista. Cristina fue hostigada brutalmente por la mafia judicial. Podríamos nombrar también a Zelaya, a Lugo, al propio Petro como antecedentes de estas ofensivas hemisféricas. Nosotros y nosotras no participamos de los gobiernos kirchneristas. Esto es importante. Ninguno de los que está acá participó de los gobiernos kirchneristas. Mantuvimos una perspectiva crítica sobre la política, sobre ciertos aspectos de la política, ciertas visiones, incluso ciertas conductas y privilegios que no nos parecían correctos. Pero en 2018 definimos que era esencial enfrentar esta ofensiva de la extrema derecha y los intereses financieros internacionales. Acuérdense, fondos buitre, financiando campañas. Decidimos cargarnos una mochila pesada, con todos sus estigmas, en el peor momento, cuando el panorama era más sombrío, cuando el oportunismo indicaba hacer otra cosa, hacerse el tonto, cuando Comodoro Pi parecía decidido a eliminar cualquier vestigio de Estado de Derecho para destruir a Cristina Kirchner, cuando reivindicar cualquiera de sus políticas era ponerse en la mira de los grandes medios y ser automáticamente denigrado y tildado de corrupto. Pero la tarea que imponía el momento histórico era clara: derrotar a Macri. Eso requería una coalición muy amplia, y la piedra angular de esa hazaña era necesariamente Cristina, por encarnar la principal fuerza de oposición a las políticas neoliberales. Defenderla era la llave para dejar atrás aquel nefasto gobierno. Finalmente, en 2019, con el esfuerzo de todos, construimos la coalición más amplia de la historia política argentina. Desde el querido Pino Solanas hasta Sergio Massa, quienes habían sido rivales unidos en torno a un enemigo común, por un lado, y a una esperanza. Derrotar a Macri era condición necesaria, pero no suficiente para recuperar la dignidad de nuestro país. Por eso nosotros nos planteamos otra tarea en el documento: impulsar reformas sociales, económicas y políticas estructurales que permitan superar la situación de dependencia de nuestro país, promoviendo el desarrollo de las fuerzas productivas y la creatividad nacional en un contexto de integración latinoamericana y justicia social. Nos propusimos una agenda de 10 puntos, que no voy a leer ahora, pero esto es clave. El primero de ellos, no casualmente, consistía en la anulación del acuerdo ilegítimo entre el gobierno de Macri y el Fondo Monetario Internacional. Es que las deudas ilegítimas han signado la triste actualidad de nuestro país.
no solo ahora, desde sus primeros años de existencia. Y aunque parezca lejano, hay que tener memoria. Hace 200 años, prácticamente 200 años ahora, el gobierno firmaba el primer empréstito, se decía por entonces, por eso en la Constitución dice que los empréstitos tienen que pasar por el Congreso, con la casa financiera británica Lehman Brothers. Y se entregó como garantía hipotecaria nada más y nada menos que las tierras nacionales, las tierras públicas. Se robaron la plata, se repartieron las tierras con la ley de Eufitesis primero y después con la ley de premios. Definieron que el rol de la Argentina en el comercio internacional iba a ser proveer materias primas a las grandes factorías del mundo. Así se conformó la élite económica de nuestro país, que sigue teniendo la misma matriz. La tragedia de los ciclos de endeudamiento y fuga de capitales así iniciados fue el pacto tácito entre las potencias coloniales y la élite local, que la revolución del 17 de octubre de 1945 cortó y solo pudo ser plenamente restaurado con la brutal dictadura de 1976. El fondo es la herramienta indispensable para la reproducción permanente de este plan de opresión. El general Perón lo vislumbró desde el principio, lo explicó claramente al pueblo, rechazó incorporar nuestro país en el FMI. El movimiento nacional siempre luchó contra esta banda de saqueadores. Por eso el peronismo sigue siendo el hecho maldito de las élites y una abominación para las grandes potencias. La historia se repite calcada desde entonces, desde el 76. Un puñado de millonarios taimados, avivados, se hace del Estado. Toman deuda, que siempre se fuga. Hipotecan un pedazo de nuestra soberanía. Se enriquecen aún más y cuando la sociedad se harta, se van con sus cuentas bancarias llenas, dejando un pueblo empobrecido y un país endeudado. Onganía, Videla, Martínez de Oz, Menem, De la Rúa, Cavallo, Macri, Duhovne, los nombres cambian, pero el apellido es siempre el mismo: Fondo Monetario Internacional. Pero vamos más cerca en la historia que nosotros y nosotras vivimos, porque el endeudamiento también signó nuestras biografías personales y experiencias generacionales. Aquí reunimos dos generaciones. A los que nos dicen, millennials, ¿no? O en criollo, 2001ers, que son los que empezamos a militar luchando contra el fondo en la calle y contra el hambre en las ollas populares. Recordemos: blindaje, después megacanje, fuga, corralito, colapso, miseria absoluta. Nati, compañera Nati, que hoy es diputada nacional, tuvo que sufrir en carne propia cartoneando desde los 13 años. Fede terminó viviendo en un asentamiento precario, en un baldío, sin agua, sin cloaca, sin nada. A muchos militantes nos tocó estar en la plaza durante el estado de sitio aquel 20 de diciembre que estallamos contra el fondo. Y Tai y yo y varios de los que están acá teníamos 17, 18, 19 años. En lo personal, fue esa tarde detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en una comisaría en Liniers, creo, cuando decidí unir mi destino a las víctimas de aquel modelo de exclusión. Acá hay otra generación que le dicen los centennials. No sé si estoy pegando bien los términos, pero centennials. Ponele. Que pasó su niñez sin escuchar esa maldita sigla más que en algún documental. Porque a partir del 2006 el fondo no estaba más en la Argentina. Ofelia tenía 5 años en 2006. Ofelia. Lucía, también diputada provincial, tenía 9 años. Conocieron el fondo recién cuando Macri lo volvió a traer. Era junio de 2018. Otra vez nos cargábamos una deuda odiosa. Esta vez
45.000 millones de dólares. Nosotros y nosotras lo impugnamos desde el día 1 y vamos a ser consecuentes con esa posición. Esa misma semana, junto a Kichilov, el actual gobernador, me tocó redactar con él una carta que le enviamos a Lagarde. Esa carta fue impulsada por los principales dirigentes que hoy conforman el Frente de Todos. Dirigentes políticos, sociales, sindicales, un montón. Ahí describimos claramente lo que iba a pasar, que era obvio. Fuga de capitales y catástrofe social. Está claramente descrito. Búsquenla a la carta. Y así finalizaba la carta. Que frente a un cambio de gobierno no tenemos otro camino que repudiar este acuerdo ya firmado, que no pasó por el Congreso, un acuerdo ya firmado, y considerar la nueva deuda contraída bajo sus condiciones como odiosa o execrable. Eso enviamos nosotros en 2018. Cuando asumió el gobierno del Frente de Todos, por el que tanto luchamos, el equipo económico definió otro camino. No lo que decía la carta, eligió otro camino. Y vimos con preocupación el error estratégico que se estaba cometiendo. Lo planteamos puertas adentro y lo planteamos puertas afuera. Otra vez, ahora con Cristalina, la búlgara, la trampa de los buenos modales, la trampa de la amnesia histórica. No se impugnó el incumplimiento manifiesto del propio estatuto del fondo, ni se denunció formalmente la estafa. Empezamos perdiendo la negociación, porque aceptamos negociar dentro de las reglas que impone el Fondo Monetario Internacional, pero que el propio fondo no cumple. Reincidimos en una lógica colonial y provinciana, chiquita. Nos quejamos de la traición interna de Macri, el traidor, pero no enfrentamos la agresión externa. Parafraseando a Jauretche, denunciamos a ese criollo que nos vendió, pero no al gringo que nos compró. O para ponerlo en términos del Washington Post, que hablaba de la adicción a la deuda, denunciamos al narco local, pero no al cártel internacional. Por si no se entiende la metáfora, el narco local es Macri, el cártel internacional es el Fondo Monetario Internacional. Pero a diferencia de lo que pasa en la narcoestructura, donde los adictos son las víctimas, acá el adicto no es la Argentina. Acá los adictos al dinero son los grupos financieros con los que Macri, Lagarde, acordaron esta estafa. Ellos son los adictos al dinero. Al pueblo solo le quedó la deuda. El acuerdo que llegó el Poder Ejecutivo es consecuencia del mencionado error estratégico, que deriva de una concesión tecnocrática, despolitizada y ahistórica sobre el fondo. No se tuvo en cuenta la historia. El fondo no es un organismo multilateral neutral. Eso es una mentira. No es neutral. Es una herramienta para la hegemonía geopolítica y financiera. Si no tomamos en cuenta ese error inicial de estrategia, si hacemos una lectura ligera del proyecto de ley y la vista gorda a algunos de los artículos más polémicos, podríamos ver un resultado razonable, mejor a lo obtenido por otros países. Es cierto, ¿no? El equipo económico nuestro estuvo revisando acuerdos con otros países y hay menos imposiciones. Pero nosotros no lo podemos ver nunca de esa manera, lo vemos de una manera completamente distinta. Porque vamos a pagar una estafa sin obtener concesiones significativas de los estafadores. Fíjense que no tuvimos ni quita de capital ni de intereses, como planteamos muchos integrantes de la coalición. Y esta
lucha por la quita no se puso siquiera en la mesa de negociación. Lo que sí el equipo negociador puso sobre la mesa de negociación, que fue la extensión de plazos a 20 años y la eliminación de sobretasas, tampoco se logró. Nos metieron la sobretasa y quedó el plazo de 10 años. Entonces no podemos naturalizar que se festeje como si fuera un orgullo que los gobiernos populares paguen las deudas de los gobiernos neoliberales. Y menos en este caso, donde pagar no implica mayor autonomía, sino continuar con la dependencia. Porque es el pueblo, no es el gobierno, el que termina pagando esa fortuna sideral que se llevaron los grupos financieros, sin dejar una sola obra a favor del país. Esto lo reconoció el propio Macri. La plata del fondo fue a los bancos. No nos olvidemos, en esa época los dólares que ingresaban al Banco Central literalmente se remataban a pequeños grupos económicos. Con este acuerdo, la Argentina tampoco sale de la zona de vulnerabilidad financiera. Seguimos teniendo la famosa espada de Damocles sobre la cabeza. De eso se tratan las revisiones trimestrales que nos impusieron. En una economía global altamente convulsionada, con metas tan estrictas como las que nos pusieron, al FMI no le van a faltar excusas para empujarnos al default. Es una pistola sobre las sienes de la Argentina. No van a dudar en apretar el gatillo cuando les convenga. Hay que recordar, cuando uno dice una metáfora, Damocles tenía la espada sobre su cabeza por los tratos con un tirano, el rey de Sicilia. Y el FMI es un tirano, se impone por la fuerza. No se le ha explicado bien a nuestro pueblo cómo funciona este acuerdo. Estamos tomando nuevos préstamos del FMI para pagar la deuda con el propio FMI. No es que nos estira los plazos. Son esos bucles perversos del mundo de las finanzas. Si ellos consideran que nos portamos mal, aprietan el gatillo. Es decir, no hacen los desembolsos y nos mandan al default. Son desembolsos cada 4, 5, 6 meses. Si somos buenos alumnos, alumnas sumisas, nos perdonan la vida, a riesgo de perder el alma. Es ingenuo pensar que la mano del verdugo va a estar guiada por cuestiones técnicas y no por intereses geopolíticos. El pacto Macri-Lagarde tuvo entre sus objetivos, también explícitos, también confesados por funcionarios del fondo, garantizar la continuidad de ese gobierno servil a los intereses financieros y a la política exterior norteamericana. ¿Por qué ahora van a hacer algo distinto? Entonces, vamos a quedar a merced de esa tecnocracia internacional ladrona. Ladrones con los mejores trajes, con los mejores vestidos, pero ladrones al fin. Nosotros no podemos aceptar que el horizonte de posibilidades de nuestro país sea ser una colonia supervisada, subdesarrollada, mal desarrollada, endeudada y empobrecida, en el patio trasero de los Estados Unidos. Queremos ser una gran nación, pero estamos cada vez más huérfanos de patria, porque no la defendemos. Defender la patria, como estamos viendo en el este europeo, no es gratis, trae sufrimiento. Aquí, gracias a Dios, no nos enfrentamos a una guerra. Somos una zona de paz, tenemos ese privilegio. Y así debemos permanecer. Pero sí enfrentamos otras formas de agresión y colonialismo que también debemos combatir con coraje. Ahora tenemos al fondo en nuestra economía imponiendo condiciones destructivas para la comunidad. Y también tenemos a los británicos en las Malvinas colocando armamento de última generación en la isla. Esto es de hace pocas semanas. Sistemas de última generación en la isla, en las islas. Y no reaccionamos. La destrucción de la conciencia nacional no afecta solo a la dirigencia, también nos afecta como pueblo. Entregamos por 2 monedas nuestros bienes comunes, sin valor agregado, destruyendo la naturaleza, quemando los humedales, volteando el bosque nativo, contaminando
el agua con plástico y cianuro, envenenando el suelo con glifosato, despilfarrando el potencial de nuestro país para recuperar su dignidad nacional. Eso no nos conmueve ni nos moviliza lo suficiente. Nadie nos va a salvar. Ni los rusos, ni los chinos, ni los norteamericanos, ni los organismos financieros internacionales, ni una lluvia de inversiones privadas. El futuro de la Argentina está en nuestras manos. Solo deja de ser colonia quien decide defender su suelo con esfuerzo, sacrificio y dignidad. Los organismos internacionales, dominados por las potencias, no están resolviendo ni un solo de los grandes problemas de la humanidad. No garantizan la paz, no revierten la crisis climática, no enfrentan solidariamente las pandemias, no impulsan el desarrollo equitativo ni estas metas de desarrollo sostenible que son puro nominalismo. Somos tan estúpidos para pensar que esos organismos van a defender los intereses del sur. Si América Latina unida no adopta otra cosmovisión, estamos condenados. Eso no es aislarse, es entender cómo nos tenemos que insertar con dignidad en la División Internacional del Trabajo y en el nuevo contexto mundial. Y entonces la apelación al pragmatismo, ¿no? Que este es un planteo ideológico. Se equivoca. Es la visión política de estas dos generaciones que van a poner la patria grande de pie. La apelación al pragmatismo a veces es muy lamentable. Nosotros, somos personas bastante prácticas. Tenemos que ser prácticos para enfrentar los problemas en los espacios donde luchamos cotidianamente. En los barrios, sobre todo en los barrios más pobres, en las cooperativas, en la ruralidad, en las universidades, en las escuelas, en los hospitales. Nuestros compañeros están en esos territorios. A veces desde las oficinas del poder se confunde pragmatismo con una adaptación mediocre al status quo, con la pérdida de creatividad, con la pérdida de pensamiento propio. Eso degrada cualquier sociedad y proyecto político. ¿Cuál es el pragmatismo de un plan económico que dice cómo y cuándo se va a resolver el déficit fiscal, pero no nos dice ni cómo ni cuándo se va a resolver el déficit humano? ¿Qué déficit? 15 millones de pobres, 5 millones de indigentes, 11 millones de argentinos sin techo propio, 4 millones de trabajadores registrados, jornadas de 8 horas, en blanco, los que están bien, entre comillas, 4 millones con salarios por debajo de la línea de pobreza, 8 millones de trabajadores informales y de la economía popular sin ningún derecho garantizado, cientos de miles de campesinos originarios y pequeños productores sin tierra propia, un ambiente cada vez más deteriorado, un país cada vez más centralizado que somete a sus provincias a la hegemonía unitaria de la metrópoli. Y aquí hay compañeros de muchas provincias del país acompañándonos hoy. La paradoja más cruel, tal vez, es que la familia de nuestro país no puede comer pan en el granero del mundo, ni carne en el país de las vacas. Una locura. ¿Cuál es el pragmatismo de priorizar la deuda con el fondo sobre estas deudas con nuestro pueblo? En nuestro país maravilloso, el mejor del mundo, para mí, para nosotros, extenso como pocos, donde existen riquezas naturales y humanas enormes, pragmatismo es lograr que toda familia tenga un techo, todo campesino tierra, todo trabajador sus derechos, todo ciudadano un ingreso mínimo estable, los niños escuelas dignas, los enfermos hospitales decentes. Somos pragmáticos. Planteamos la adopción del salario básico universal como una medida para mitigar los daños del acuerdo en la población más vulnerable, eliminando la indigencia y reduciendo fuertemente la pobreza.
estuvimos dispuestos incluso a reconsiderar nuestra posición si el acuerdo era sin hambre. Nada de eso fue evaluado. Hay que aplicar un poco de ese tan mentado pragmatismo también y avanzar en la identificación de quienes ganaron con las políticas de endeudamiento y fuga. Los que tomaron la deuda, como Macri, y los que se beneficiaron con ella, como algunos de los grandes empresarios, ellos deben pagarla y no el pueblo que la padeció. Por eso se tiene que activar la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda. Acá está Itay, que es su vicepresidente, y viene peleando para que esto suceda. Así que, Mayans, ponete las pilas. También exigimos a la jueza Capuchetti que sustancie las distintas denuncias penales, como la de la Procuración del Tesoro y la nuestra, contra Macri y sus secuaces por asociación ilícita y malversación. Ambos puntos presentan inexplicables demoras. Si se consagra la impunidad de los endeudadores y los fugadores, si no se resuelven los problemas reales de los argentinos, lo único que va a crecer, no va a crecer la Argentina. Lo único que va a crecer es el neofascismo, que promete falsas soluciones a partir de las deudas sociales postergadas. Por eso rechazamos el plan del fondo y proponemos un plan de desarrollo humano integral que atienda la verdadera deuda que el Estado tiene con su pueblo. Si algún día conducimos el gobierno, toda fuerza de ocupación financiera que pretenda someter a la Argentina va a ser expulsada y el Estado va a ser garante que se cumpla el contrato social básico. Una casa para cada familia, un lote para cada campesino, un trabajo para cada argentino y argentina, una educación digna para los niños. Es simple, bastante más simple que los anexos del fondo. Mientras tanto, por memoria histórica, por comprensión de nuestro presente y por la defensa de nuestro futuro, decidimos no acompañar este acuerdo en el Congreso Nacional. Ninguno de nuestros diputados va a votar a favor del proyecto. Hasta aquí los argumentos. Ahora, ¿cómo sigue esto? ¿No? Como parece una gran incógnita. Y yo creo que es más sencillo de lo que a veces complicamos las cosas. Porque sea cual fuera el resultado que emane del Congreso Nacional, la situación de la Argentina entrará en una fase crítica y los intereses político-económicos representados por la derecha macrista van a aprovecharla para desarrollar una estrategia destituyente. Repito, van a aprovechar la situación crítica para desarrollar una estrategia destituyente. Digan lo que digan los cafés, esa es su naturaleza. En ese contexto, el Frente de Todos debe mantener más que nunca su unidad. Y la coalición toda debe sostener al gobierno nacional frente a esas amenazas. Las duras contradicciones entre nosotros no pueden derivar en rupturas. El problema que le dio origen al Frente de Todos sigue vigente, y es que los buitres acechan. Pero la unidad debe superar un esquema meramente defensivo. Hoy el Frente de Todos nos delimita con la derecha neoliberal y expresa una perspectiva de justicia social. Es una delimitación. No es poca cosa, pero no alcanza para encarnar un proyecto común de país. Para lograr una síntesis más profunda hay que asumir esta realidad y procesarla, para que cada contradicción no derive en agresiones personales, ni operaciones de prensa, ni chicanas, ni se convierta en una tragedia griega tanto ridícula que siga empujando a la sociedad a un descreimiento de la democracia. Hay que tener la madurez de sincerar las diferencias internas y definir de forma
precisa los roles de cada cual en esta coalición. Porque nuestra obligación es que, sea cual fuera la decisión que va en el Congreso, este sea el mejor gobierno posible. En última instancia, y a su debido momento, serán las primarias el mecanismo para dirimir de cara al pueblo el rumbo de la coalición, el rumbo del Frente de Todos. Voy a salir un segundo de lo estrictamente político, porque como militante de los movimientos populares, nosotros tratamos de separar un poco, ¿no?, la enunciación política de la lucha social. Acá no todos venimos de los movimientos populares, hay dirigentes estudiantiles, ambientales, feministas, sindicales, políticos, también dirigentes sociales. Pero yo que vengo de los movimientos populares considero fundamental que en este tiempo los sindicatos y organizaciones de base defendamos la agenda de las 3T, tierra, techo y trabajo, y los intereses de la clase trabajadora en la puja distributiva que se abre, porque se abre una puja distributiva. No podemos perder un centavo más. No nos comamos ese cuento que la lucha justa de los de abajo es funcional a la derecha. Lo que sí es funcional a la derecha es que el pueblo sienta en el corazón y el bolsillo que sus dirigentes se adaptan, se callan y no los defiendan. Al presidente Alberto Fernández, quiero decirle respetuosa y fraternalmente que cuente con nosotros para conservar la unidad y la diversidad, para hacer frente a las amenazas de una oposición destructiva y irresponsable, y también de las corporaciones. Le voy a acordar, Alberto, que nosotros estuvimos poniendo el cuerpo en la sublevación policial y vamos a seguir poniendo el cuerpo frente a ese tipo de amenazas. Para colaborar con honestidad y esfuerzo en las políticas públicas populares del gobierno, que las hay y que son importantes. Para luchar por recuperar el dinero malversado y fugado. Pero no cuente con nosotros para apoyar medidas que rechazamos explícitamente desde el día 1 y que contradicen las convicciones de este espacio. No cuente con nosotros de ninguna manera para votar un acuerdo que prolonga la dependencia sin resolver ninguno de los problemas sociales más básicos. Muchas gracias. Bueno, en principio consultarles en definitiva si este voto va a ser negativo o se van a abstener, cuál va a ser la postura en definitiva y cómo queda, digamos, esto, ustedes están planteando la continuidad, la unidad para determinadas políticas, cómo están viendo esta posibilidad efectiva de que se avance con lo que ustedes plantearon inicialmente en la campaña electoral y las necesidades satisfechas del pueblo, si creen que hay lugar para que esto se pueda realizar de aquí a las elecciones de 2023 y se pueda revertir la tendencia, digamos, negativa en estos momentos que está teniendo la sociedad del gobierno de Alberto Fernández. Gracias. Gracias, bueno, hola a todos. Respecto al voto de Nati, de Fede y el mío, se van a entregar el jueves. Vamos a expresarlo seguramente en el recinto, cada uno desde sus trayectorias políticas, personales, de sus convicciones. Lo que sí hoy estamos anunciando es que claramente no vamos a votar a favor de este acuerdo. Y respecto a cómo así es posible revertir la situación económica y social, nosotros estamos convencidos de que sí. Al mismo tiempo que asumimos que implica tomar decisiones que van a tener niveles de contradicción con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que esto es un acuerdo que se firma y que luego tiene metas, tiene revisiones, y eso implica que hay una discusión permanente con el fondo. Bueno, en esa discusión nosotros incluso planteamos propuestas muy concretas.
dos fundamentalmente vinculados a esto. Una es la decisión de avanzar en la investigación de la fuga de capitales para que sean los sectores que se beneficiaron con las políticas de endeudamiento de Macri quienes paguen la deuda. Esa línea nosotros la vamos a continuar aún con este acuerdo, porque consideramos que es lo que hay que hacer para que el costo del pago de la deuda no suponga más sufrimiento para el pueblo. Y la otra propuesta, que también la vamos a seguir militando y sosteniendo, que es la del salario básico universal, para nosotros es la única medida de protección mínima que se puede tomar para garantizar un piso de ingresos para los sectores que no tienen ingresos fijos en Argentina. Así que esa línea de trabajo, incluso dado este acuerdo, incluso más allá de la votación en el Congreso, van a ser algunas de las dos banderas que nosotros vamos a seguir militando y trabajando para que ojalá el resto de la coalición, el resto del Frente de Todos del Gobierno Nacional, la tome y la banque. Juan Pablo de Infobae. Bueno, quería consultarles si para definir la orientación del voto lo habían coordinado con otros actores del PRO, que en este caso, por ejemplo, la Cámpora, y si hubo algún diálogo con Máximo Kirchner para definir la voto. Buen día a todos y a todas. Muy cortito, para ser claro, nosotros nuestra posición la hemos discutido con absolutamente todo el Frente de Todos. Ni con uno ni con otro, con absolutamente todos les hemos contado nuestra posición y como dijo Juan en su exposición, desde el día 1 de nuestro paso político tenemos una posición clara respecto a nuestra opinión con el Fondo Monetario Internacional. Así que nada, eso. Agrego a ser explícito. Cuando usted dice todos y todas, es el presidente, la vicepresidenta, los dos presidentes, el presidente de la Cámara de Diputados y los dos presidentes que tuvo el bloque del Frente de Todos. Hemos hablado absolutamente con todos, con nuestras propuestas, con distintas variantes que nosotros expresábamos. Pedro de la República. Más allá de la postura de rechazo, lo que quisiera consultarle a los diputados si van a facilitar el debate, si van a dar quórum, y obviamente entiendo que la postura de ustedes la van a marcar en el propio recinto de la Cámara Baja. Bueno, buenos días. Primero que nada, sí, nosotros nos vamos a presentar y nuestro voto, más allá del resultado, es decir que estamos en desconformidad y que nosotros venimos planteando que hay una falta de realidad de lo que se está viendo, y lo que vamos a expresar es que no estamos de acuerdo, pero también vamos a explicar por qué no estamos de acuerdo. Nosotros venimos planteando claramente, como dijo Itay, que se investigue la deuda, quién la va a pagar y que necesitamos un salario básico universal. ¿Qué quiere decir eso? Que se atienda la deuda interna que tenemos, y eso es lo que vamos a expresar. Bueno, buenos días, Juan, diputadas y diputados. Les quería consultar, el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que necesita el acompañamiento de propios y extraños para evitar llegar a un default. Al respecto, ustedes, desde su posición como diputadas y diputados, ¿acompañarán en ese sentido las palabras del ministro en esa necesidad de no llegar a un default como lo está planteando el mismo ministro ante esta situación, ante la votación que van a realizar? Gracias. Gracias. Nosotros no somos militantes del default. Nosotros planteamos que la estrategia, es más, estar frente a una situación en la cual la Argentina tiene que dirimirse entre un default y este acuerdo, para nosotros es la expresión más nítida de la lógica extorsiva y perversa del Fondo Monetario Internacional. Con lo cual nuestro planteo es que la única manera de no llegar a esta situación era con una estrategia que impugne no solo el acuerdo, sino las condiciones de negociación de ese acuerdo. El acuerdo que Macri tomó en el 2018 fue un acuerdo extraordinario por el monto, el más importante de la historia del fondo, y además, como bien decía Juan, que violó sus propios estatutos. Con lo cual, la única manera de resolver ese problema era con un acuerdo que sea igual de extraordinario y que se salga de los marcos y las reglas del fondo. Entonces, ese es nuestro planteo, el camino que nosotros creemos que
valía la pena intentar. Y desde ese lugar sentamos nuestra posición. Nuestra posición es que estar en esta situación de elegir entre un default y un acuerdo que no garantiza resolver el problema en Argentina, justamente es el callejón sin salida en la cual estamos, y esas es justamente las lógicas a las cuales te llevan las reglas del Fondo Monetario Internacional. Quería preguntarte justamente, Juan, si no sentís que de alguna manera le están haciendo el caldo gordo con esta postura de no apoyar con el voto de los diputados el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que es la postura de la oposición. En este caso de Juntos por el Cambio, que recordemos es la última ocasión que tuvieron en el Congreso, se levantaron de sus bancas. La respuesta es no. Caldo gordo a la oposición es perder la confianza del pueblo que votó una alternativa al macrismo, y eso implica confrontar con la lógica de hambre del Fondo Monetario Internacional. Pero además entiendo que el macrismo, obedeciendo los mandatos del norte, va a levantar la manito para votar el acuerdo. Así que no creo que haya una contradicción ahí, ¿no? Insisto, nuestros compañeros y compañeras diputados, que son Nati Saracho, que viene de Villa Fiorito, que ha sufrido en el 2001, en el 2002 los efectos del fondo, con 13 años teniendo que salir a cartonear, Fede, que terminó viviendo en un asentamiento precario, y Tai y yo, que teníamos 18 años, estuvimos en la plaza de aquel 20 de diciembre. Tenemos una convicción muy profunda en relación a eso, y a las generaciones que vienen después que nosotros no le vamos a transmitir el legado, el testimonio de una subordinación a intereses que no son los argentinos. Y además quiero agregar una última cosa. Este acuerdo es como una profecía, creo que es. Este acuerdo se va a renegociar. Más temprano que tarde se va a renegociar. Lo dejo ahí.